y encontraron como cosa rara. Cuando lo encontraron a él envuelto como en una especie de seda, como si fuera un gusano de seda. Lo encontraron envuelto totalmente profundo, dormido, y lo encontraron como a 300 metros de donde estaban ellos acampando, la patrulla de antinarcóticos. Escuchen ustedes un testimonio que van a escuchar con mayor profundidad en pocos minutos. Un militar que dice que algo o alguien atacó a un grupo de soldados en Colombia antinarcóticos, algo que lo envolvió como en un capullo de seda, como si un ser, una entidad de otra realidad, lo hubiera convertido en una especie de capullo humano. Historias de militares que se enfrentan con el diablo, que ven objetos voladores no identificados, ovnis y muchos más, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Militares que se encuentran con lo imposible, gente que está preparada para todo. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de los militares están preparados para cosas, eventos, para sobrevivir en medio de guerras, de conflictos en nuestros países, Colombia, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua. Los soldados tienen que enfrentarse a problemas reales. Hay algunos otros países, afortunadamente, del mundo que los soldados simplemente están ahí, en el ejército, que no tienen mayores conflictos, mayores enfrentamientos. Están hechos para disuadir, pero no. Aquí sí se enfrentan al crimen organizado y se enfrentan a muchos otros problemas. Hace poco ustedes me habían pedido que hiciéramos un nuevo canal de YouTube, donde pudieran ver los videos y ver los testimonios, ver a los testigos. Ese canal se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y ahí hemos subido un video que ya pasó las 100,000 vistas, que se llama Soy Militar, Duendes y Brujas Atacaron Batallón. Y en ese video, un militar cuenta cómo varios soldados se enfrentaron a esa entidad. Algo muy raro que los envolvió como en una especie de capullo. Es una historia realmente sorprendente. Escúchenla ustedes, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y luego, por favor, comenten ya mismo, denle like ya mismo a este podcast y díganme si les gustan estos temas, qué temas les gustaría que les presentáramos. Bueno, aquí escuchen a este soldado colombiano que nos cuenta estos encuentros imposibles con entidades y seres asombrosos. Oiga, ¿qué pasó con este man que no me llamó? Mire la hora que es. Y no está por ningún lado. Obviamente se alertó toda la patrulla antinarcóticos con su capitán, su teniente en ese momento, y empezaron a hacer una descubierta a ver qué había pasado, porque el compañero perdido no aparecía y tampoco el fusil. Pues entonces, obviamente, ¿qué pasó? Este man se evadió, se robó el fusil, se perdió. ¿Qué? Y empezaron a hacer ellos una avanzada alrededor, más o menos, y encontraron como cosa rara. Cuando lo encontraron a él envuelto como en una especie de seda, como si fuera un gusano de seda. Lo encontraron envuelto totalmente profundo, dormido, y lo encontraron como a 300 metros de donde estaban ellos acampando, la patrulla de antinarcóticos. Y ellos dicen, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué está él en esa vaina como si fuera un capullo? Entonces ellos dijeron, y resulta que también ahí cerca, donde ellos estaban en esa zona de La Guajira, más o menos relativamente cerca, había una ranchería. Y tenían la vaina de que ahí en esa ranchería había una bruja, una persona que hacía cosas raras. Entonces ellos dedujeron, es una bruja, se lo estaba llevando. Y se lo alcanzó a arrastrar 300 metros. Y para ellos fue muy sorprendente y quedaron chocados, me decían ellos, porque es que él estaba envuelto como si fuera en una vaina de seda, como si fuera un hilo de seda, una sábana, algo así, pero en seda, casi totalmente envuelto. Y así se lo estaban llevando así. Ellos dicen que era una bruja.
Y es que muchos dicen que cuando están en esos puestos a veces quedan privados o algo los duerme. Eso de que los durmieron las brujas o que los durmieron con brujería los soldados es muy común, ¿no? Que están despiertos, no tienen sueño, se pueden tomar un montón de café, pueden estar completamente bien y de repente varios soldados dicen, no, me entró un sueño como si me hubieran embrujado o les hicieran algo, ¿no? Sí, eso pasa y seguirá pasando. Y seguirá pasando, don Esteban. Puede ser una excusa, ¿no? No, me hicieron fue brujería, pero se quedaron fue dormidos. Pero bueno, también hay gente que dice eso, pero lo que usted me cuenta es muy extraño, porque es como si hubiera venido lo que llaman ellos una bruja, como si los hubieran vuelto una araña, ¿no? Como Sí, cuando una araña envuelve a su víctima. exactamente. Así lo encontraron. Tal cual. Totalmente dormido, fundido, privado, digamos en este caso, privado, que ni él sabía ni él sintió cómo lo llevaron hasta casi 300 metros lejos de donde estaba la unidad antinarcóticos. Una historia increíble. Un hombre que nos cuenta cómo a un compañero de él lo capturan, lo llevan, un extraño ser, y lo envuelve en una especie de capullo. Sí, en una especie de capullo, como de pupa, como si fuera una especie de araña gigante que convierte a una persona nada más y nada menos que en una masa humana. No sé ustedes qué piensan. No sé ustedes qué piensan. Y bueno, les quiero contar que tenemos un libro oficial. Ese libro oficial se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo pueden buscar en cualquier librería, lo pueden conseguir. Cuenta historias increíbles, seguramente les van a gustar a todos ustedes. Pablo Escobar y los patrones de la brujería en cualquier librería del país. Ahí les cuento historias increíbles, como la del embalsamador de Pablo Escobar. Pronto tendremos un podcast con él, la persona que duró 24 horas con el cuerpo de este señor, de este criminal. Y bueno, la historia de lo que vio ese embalsamador lo consiguen ahí, en Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, seguimos adelante con este programa especial que hacemos aquí, de encuentros de militares con lo imposible. No se muevan porque el que sigue es realmente increíble y asombroso. Soldados, soldados que están allí en medio de la noche, soldados que están ahí observando la luna, hombres armados en medio de selvas, en medio de desiertos, en toda América Latina. Y ellos ahí, en esos lugares desolados, descampados, afirman escuchar, oír nada más y nada menos que seres que parecen no ser de este mundo. Otros, por ejemplo, dicen que en los batallones, en esos edificios, en esas construcciones, también hay extraños seres, extrañas criaturas, extrañas entidades que desafían toda lógica. Y si eso ven los soldados, si eso ven los militares, que están preparados para las guerras, para los ataques de los enemigos, ¿qué veríamos nosotros? ¿Qué sentiríamos si nos enfrentamos a lo desconocido? Escuchen ustedes este otro nuevo testimonio que me parece asombroso, de soldados, de encuentros de soldados con seres paranormales, con fantasmas en batallones, en puestos de control. Este recogido por mi buen amigo don Daniel Tres Palacios. Pues lo que yo tengo que decirle es, le estoy hablando, yo presté el servicio en la Armada, 2006 al 2008. Sí, Puerto Leguízamo, Putumayo. sí, señor. Sí, había un puesto bruja que era bastante complicadito. Nosotros donde prestábamos la guardia, de ahí cuando prestábamos 12 horas, 6 horas. Sí. De ahí salíamos y nos tocaba dormir al lado de donde prestábamos guardia, en una casita como hecha a tabla con sacos de arena llenos. Sí. Pero nadie iba a dormir allá, nadie, porque es más, lo más antiguo, ellos me preferían irse caminando hacia el centro del batallón y dormían allá, pero no se metían ahí, porque cuando se acostaban sentían que algo les caía encima. Y hasta que se emberracó el cabo, que tocaba dormir ahí, y me tocó a mí. Pero la verdad, les soy sincero que pues yo me metí a ese búnker ahí
y pues caí fue rendido, me tuvieron que despertar al día siguiente a las 6 de la mañana porque no sentí nada. Ajá. Pero más de uno que se le tiraban, le tapaban la boca y se le tiraban y no podían dormir. Y sí, es bastante aparatoso por allá porque es que Puerto Leguízamo queda ahí en medio de la montaña. ¿Por qué creería usted que hay personas a las que sí asustan en un punto donde dicen que asustan mucho y a otras no? ¿Será que el fantasma elige a quién atormentar? ¿Hay personas que no tienen ese sentido para sentirlos? ¿Están protegidos? ¿Qué se imagina usted? No, yo digo que hay personas hay unas que son más vulnerables que otras. Ajá. Ya. Y si se dejan consumir del miedo, pues le va a pasar algo. Ya. Pues yo voy a dormir, trencé mi fusil, lo amarré porque de todas maneras pues sí tiene uno que estar en la juega pues tenía más miedo que se me llevaran el fusil que eso, pero no sentí nada. Y otra cosita que te quería comentar. Sí. Yo trabajé en una universidad reconocida en Córdoba, Ciénaga de Oro, Córdoba, y también ya trabajé como vigilante. Salí a las 2 de la mañana a dar la ronda con el 38 en la mano, pero yo lo que hacía era que cuando llegaba a algún lado así muy oscuro, yo me agachaba porque como que uno ve mejor agachado que estar. Cuando yo veo que viene cayendo como una estrella fugaz, y venía cayendo, y no era estrella fugaz, o sea, era como un platillo que bajó, se quedó bajitico, y cogió una velocidad como de 0 a, no sé, pero eso fue rápido. Entonces en ese tema de los ovnis sí creo porque me pasó ese caso especial y fue chévere. Encuentros con extraños seres, encuentros con ovnis, objetos voladores no identificados. Hemos escuchado algunos de esos casos, hemos escuchado algunos de ellos. Y bueno, aquí en los audios de Cruz Escribiente presentamos varios audios. No sé ustedes qué piensan. Coméntenme aquí abajo qué piensan de estos encuentros que tienen militares con lo imposible, con lo desconocido. Pero el que sigue les va a parecer todavía más impresionante. Encuentros de militares con lo imposible, encuentros de militares con seres extraños. También hay unas historias de brujería, también hay unas historias de encuentros realmente asombrosos. Van a escuchar uno a continuación que también lo publicamos en Historias Paranormales con Esteban Cruz, en ese canal de YouTube que está allí para todos ustedes. Y esta vez hablamos con un sargento que nos narró que vivió cosas asombrosas en Colombia, en los frentes de batalla. Escuchen esto. Tiene la noche, que esta noche uno utiliza los lentes de visión nocturna, ¿sí? Que utiliza la poquita luz de las estrellas o de la luna y los amplifica pues para que se vea, para que uno pueda ver mejor. En un puesto de centinela, pues él tenía este soldado tenía sus lentes, y uno no los puede usar durante mucho tiempo porque le cansa la mirada, le cansa los ojos, y pues el aparato también no cumple su función como es. Entonces, uno cuando está de centinela, o está soldado de centinela, coge el aparato, lo coloca y revisa, ¿sí? Ve todo verde, pero ve todo claro, ¿sí? Todo claro. Y ya. Entonces, él dice que estaba pues normal en su puesto de centinela, cuidó sus lentes de visión nocturna, empezó a revisar, y de pronto miró para el cielo. Y cuando vio para el cielo, vio una nave ahí arriba, yo como que, cuando cogí el lente, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Sí, como que, ¿será que me cogió el sueño? ¿Será que me quedé dormido? Entonces volvió otra vez, miró hacia arriba y vio la nave. Y él se quedó quieto y dice que cogió, con la otra mano, cogió el fusil. Si aquí se pasa algo, aquí morimos ambos. Cogió el fusil, lo veamos despacito. Cuando cogió el fusil, cuando le apuntó con el fusil, se desapareció. Porque y eso no es nuevo dentro de la ufología, ¿sí? No es nuevo dentro de la ufología, porque pues no sabemos a qué vienen, no sabemos si vienen de otro planeta, vienen de nuestro mismo planeta, no sabemos si, o sea, tantas teorías que
que existen sobre los ovnis, que al final nadie sabe ni por dónde vienen ni por dónde van. Encuentros con ovnis, con objetos voladores no identificados. Pero hay muchas historias más que nos contó el sargento Gutiérrez. Escuchemos otra que es realmente alucinante y que a mí me pone a dudar muchísimo en la consistencia de la misma realidad. Resulta que cuando llega un suboficial o un oficial, como llega con la familia, asignan una casa fiscal, ¿sí? Dentro del batallón, para que iba con su familia ahí. Llegó un sargento y le asignaron una casa fiscal que queda en la parte de atrás del batallón. Vivía con la esposa. Resulta que la esposa pues no confiaba mucho en el sargento, ¿sí? Bueno, él tendrá sus razones, ella tendrá sus razones. Resulta que en una oportunidad el sargento lo mandaron para el área de combate, ¿sí? Antes de irse, bueno, él se fue, ¿sí? Y al tiempo, unos combates con el ELN lo mataron. El sargento se murió, pues la señora ya no podía estar ahí, le pidieron la casa fiscal, la señora se fue y llegó otra familia, otro sargento, otra persona, llegó a esa casa. Resulta que en las noches, en la habitación principal, en las noches, en el vidrio de la habitación principal, se escuchaba que alguien golpeaba el vidrio, ¿sí? Y cuando miraban, pues no hay nadie. Y en la noche volvían y golpeaban el vidrio. Entonces ya se hacía como insoportable la situación, y empezaban a, pues, ¿qué está pasando esto en la casa fiscal? No sé qué, no sé qué. Entonces algún espíritu. Hay un cabo Lucumí, ¿sí? Digo, pues déjenme a mí, yo les averiguo eso. Hay gente que, él creo que es del Chocó, ellos saben sus cosas, ¿sí? Digo, déjenme a mí, déjenme encerrado en esa casa y yo les averiguo qué es lo que pasa. Encerraron al sargento, se quedó ahí, y sí señor, llegó medianoche, espera medianoche, y le golpeaban el vidrio. Y empezó a escuchar, deseo a mi esposa, deseo a mi esposa. Y el sargento, el cabo le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué fue lo que pasó? Deseo a mi esposa. Solo decía eso, deseo a mi esposa. El otro día amaneció, el cabo contó, mira, pasa esto. ¿Quién vivía antes allá? No, la familia tal, el sargento tal que lo mataron. Buscaron a la esposa, le dijo, mira, lo que pasa es que pasa esto en la casa donde usted vivió. Le dijo, sí, lo que pasa es que yo no confiaba en mi esposo. Y antes de él irse tuvimos relaciones con preservativo, y yo cogí ese esperma en el preservativo, le hice un rezo para que no pudiera estar con ninguna otra mujer, y este rezo está enterrado allá atrás de la casa. Tuvieron que traer a la señora tuvo que llegar ahí, buscar donde ella enterró, hizo el rezo, ¿sí? Sacaron eso, no sé qué habrán pasado, no sé qué habrán hecho, y al otro día, los días siguientes ya no se volvió a escuchar, no se volvió a sentir que llegara alguien a la ventana a golpearle así deseo a mi esposa. Sargento, y a eso me recuerda algo que está también presente en su libro, y que también está presente muchísimo en las historias de los soldados y los militares de toda América Latina, de México, también incluso de Perú. Hay una historia de Chile ahí. De Chile, sí, ya no lo va a contar, pero antes de eso hay algo que se cuenta muchísimo, que es los hechizos de magia, la brujería, para cerrar el cuerpo, para que no entren balas, los llamados cruzamientos, o los rezos en cruz, o las protecciones. Y usted habla un poco en su libro de eso. Usted conoció a personas que han tenido esos rezos. ¿Qué es un cruzamiento? ¿Qué es un cruzado? ¿Qué es un rezado en el ejército y en las guerras, no? En los protagonistas de la guerra, porque eso es tanto las guerrillas como las autodefensas, como los soldados, en todo lado aparece eso. ¿Qué es un cruzado? Eso es magia negra. Eso es magia negra, eso es pacto con el diablo, o como quiera yo te llamarlo, eso es magia negra. ¿Dónde se hace? Hay una historia ahí, que eso es, bueno, la persona ya no existe, que le llamaban la abuela de los paracos, por allá en San Martín. Ahí está la historia de ella, que ella rezaba el cuerpo, le hacía su rezo, le hacía durante 3, 4 días, tenía que permanecer allá, unos bebedizos, unas cosas, y la forma de probarle a usted que su cuerpo quedó rezado, que nada le iba a pasar, es que ella salía a la habitación, lo llamaba a usted, y cuando usted entraba a la otra habitación, abría la puerta, ella le disparaba con una escopeta en la cara. ¿Sí? Le disparaba. Ya quedó, no le pasó nada, ¿sí? Que el rezo quedó bueno.
Esos son rezos, o sea, existen muchos rezos. Existe el rezo, por ejemplo, de la oración de la Santa Cruz, ¿sí? Está el rezo de los duendes, unos duendes que se meten en las muñecas y abren los caminos. Entonces salen los duendes y le abre el camino. Hay duendes que pierden a las tropas o a la guerrilla, a las autodefensas, y ellos mismos sacan sus duendes, sus rezos y le abren camino. Hay rezos para hacerse invisible, para que no lo vea el enemigo. Hay rezos para el rezo del olvido, por ejemplo, que si llega alguien a hacer algo, usted hace el rezo y esa persona se le olvida que vino. ¿Sí? Existe... No, pues, a ver, le cuento una historia. Alias Cuchillo, que era autodefensas por allá en el Meta. Él era autodefensas y creó su propio grupo de Bacrín, que llamaban Bacrín después, ¿sí? Él tenía aproximadamente 7, 8 rezos en el cuerpo, ¿sí? Y él se murió pasando un caño que nos llegaba al agua a la rodilla. Porque así como existen rezos, también existen sus contras. Y las contras es, si usted está rezado, usted no puede pasar un charco, porque usted se ahoga en el charco. Usted no puede pasar una cerca normal, como usted la pasaría por debajo saltando, porque si usted queda amarrado a la cerca. ¿Sí? Y él tenía 7 rezos en el cuerpo. Pues fue que era tan difícil. Nunca fue herido, nunca lo capturaron, sino él en una operación en diciembre, no recuerdo el año, 2010 creo que fue, de la policía. Y él se voló. Y a los días lo encontraron acostado en un riachuelito que no llega en las arroyos, ahogado. Historias asombrosas de militares, sí, señoras y señores, de militares que se enfrentan con lo imposible, que hemos recogido en muchos lugares de Colombia, en muchos lugares del mundo. Muchos nos escriben, nos dicen que nos quieren contar. Si ustedes nos quieren contar su historia, si ustedes nos quieren contar lo que han vivido, simplemente escríbanme aquí abajo en los comentarios. Denle like por favor a este video, compártanlo, díganme si les gustó, si no les gustó. Y bueno, seguimos adelante con más historias de soldados que han encontrado en sus batallones, en su casa, en el monte, en los desiertos, en los mares. Han encontrado cosas que parecen no ser humanas. Solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de encuentros de militares con lo imposible. Muchos de ellos ven cosas como lo que usted acaba de escuchar, ovnis, luces sobre el cielo, pero hay otros que ven otras cosas distintas. Allí, en medio de la madrugada, montando guardia con un fusil en un puesto determinado, con los riesgos de encontrarse de frente con los delincuentes, con los militares enemigos, si por ejemplo está en una guerra. Pero muchos de estos hombres y mujeres también se enfrentan con cosas que no son humanas. Eso aseguran ellos. Escuchemos esta otra historia también colombiana y ustedes me dicen aquí abajo qué piensan de estas historias alucinantes de soldados y de militares que escuchamos hoy en los audios de Cruz Escribiente. Mire, habla con Andrés aquí de Girardot. Tuve el privilegio de ser parte del Ejército Nacional de Colombia, el primer contingente del 2005. Sí. Pues la verdad, la mayoría de experiencias paranormales que viví en el ejército, las viví sobre todo en una base que estaba a la orilla del río. Ok. Fueron como unas 4 o 5, pero fueron tenaces. Pero una de las que más me marcó, la que más me causó impresión, pues como ustedes lo dicen, el tema hoy es puesto brujo. Sí, señor. Allá, pues lógico que había un puesto bruja. También estaba un puesto que le llamábamos también Claro. Y pues resulta de que nosotros dentro del pues, el pelotón que teníamos, que era el pelotón de seguridad de esa base, teníamos un curso que le decíamos El Diablo. Ya. Resulta de que el curso, esa noche pues estaba prestando el curso de el turno de 10 a 1, lo estaba prestando en el Claro.
Después del Claro seguía un puesto que se llamaba Puesto Vaca. Y pues ahí seguía el otro puesto en donde yo me encontraba esa noche de turno. Esta noche el dragoneante se fue a pasar revista. Y nunca se me puede olvidar que pues en esa época yo cargaba mi celular, en esa época era pues el Nokia 1100. Yo escuché pues el ruido, como alguien venía, pues uno le pide el santo y seña, ¿sí? Sí, Cuando yo digo el santo y seña, me contesta el apellido del dragoneante. Pues si yo al escuchar, entonces yo llego y pues lo alumbro con el teléfono así. Y si era efectivamente él, cuando pues yo veo que llega el dragoneante venía todo revolcado. Venía como si, mejor dicho, como si le hubieran pegado una revolcada. sí. Y el man venía con el fusil y la cara toda embarrada y todo. Y pues yo le pregunté y le dije yo al dragoneante, ¿qué le pasó? No digo el apellido porque pues la verdad me lo reservo. Y él me dice, no, marica, es que vengo por el machete porque le voy a ir a dar plan al diablo. Ay, hijo de madre. Resulta de que pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza es mi compañero, mi curso. Entonces yo me le voy y le digo, venga, mira, Guaniante, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué pelearon? Le dije, que no vaya a hacer eso, hermano, porque pues el man también está armado, se puede formar el despelote y pues pueden resultar los dos heridos. Y Sí. me dice, no, usted no me entiende, voy a darle plan al diablo. Pues el man, nosotros desde que pues, entramos a compartir con el hombre ahí en ese pelotón, tenemos entendido hoy que el hombre es del campo, sin dragoneante, y pues sabe que esa gente del campo es sin miedo y esa gente es sin mente, ¿sí? Como le decimos nosotros acá. Entonces me comentó, resulta que él estaba pasando revista y pues esa base es bastante montada. Él dice que más o menos como a los 2-3 metros, él ve como especie de un animal, era como un bulto así, pero grande. Era amorfo, no tenía forma, pero se le veía la cola. Cuando pues el hombre trató como de alumbrar con la linterna que él tenía, la linterna no le prendió. Sí. Resulta de que pues el hombre se va, lo primero que se le vino a la cabeza fue cogerle la cola al bicho. Pero él dice que cuando estaba acostado así parecía igual de grande una vaca, pero era amorfo, o sea, no sé, o sea, era rara, dice el man. Ya. Cuando el hombre toma la decisión de cogerle la cola al bicho ese, él dice que inmediatamente el bicho levanta la cara y o sea, tenía unos ojos incandescentes, Sí. que apenas de los ojos le salía candela. Y el bicho pegó un grito mejor dicho, tan tremendo, pero lo raro es que él dice que el bicho apenas pegó el grito, haga de cuenta como un león, pero peor que el grito de un león, lo privó. Y le pegó la revolcada, mejor dicho. Y resulta de que pues el hombre, en medio de su berraquera, el man trató en medio de que estaba privado, pues él trató de pararse, pero se vino arrastrándose por todo eso hasta que por fin pues se desprivó y ahí fue cuando el man entonces yo le comentó, en ese entonces teníamos a un cabo tercero que estaba de guardia en esa época y fuimos supuestamente a hacer ronda de seguridad, pero nada, no encontramos absolutamente nada. Entonces esa fue la experiencia que le pasó al dragoneante, que pues esa noche estuve yo de guardia y pues fue lo que el dragoneante me contó. Yo fui testigo porque yo vi al hombre todo embarrado, vuelto nada, o sea, como si se hubiera peleado con alguien, pero que le hubieran dado una trilla al pobre man. Y la segunda, ¿puedo contar la segunda? Sí, claro, adelante, lo vimos. La segunda que también la verdad me causó mucha impresión, porque pues todo el mundo habla de brujas y todo eso, y pues la verdad yo nunca he tenido el privilegio de ver una, y sí, cuando niño tuve experiencia, que cuando nosotros estábamos en un apartamento donde vivíamos, escuchábamos claramente cuando todos los días a las 11 de la noche caía un bicho grande, Sí. y se escuchaba cuando caminaba, se escuchaba que eran las uñas como de un bicho, de un ave gigante. Pues estando en el ejército, lo mismo, con otro compañero. Estábamos en otro puesto y fue en esa misma base, en donde mi compañero de mi curso estaba de turno, estaba de guardia cuando se le dio por uno de los que estábamos en el núcleo, se le dio por despertar su mirada cuando lo vieron privado. El hombre estaba en el piso privado. Lo primero que se le vino a acompañar la cabeza, pues este man tan irresponsable, hermano, ¿cómo se va a quedar dormido? Porque pues, si usted queda dormido, estábamos a la orilla del río, pues se nos puede infiltrar y nos puede matar dormidos y nos roba las armas. Sí. No, el hombre estaba completamente privado. Bueno, lo logramos despertar, papá, y el man asustado comenzó a gritar
Y según la historia que él narra esa noche, mientras nosotros estábamos dormidos, es que él estaba recostado en un palo y él veía como de palo en palo brincaba una sombra. Cuando pues, el man comenzó asustado, el man cargó su fusil y apenas cargó su fusil, ya vio, fue prácticamente el pájaro, lo vio de frente. Él comenta y dice que era un pájaro, que era como ver un pisco más grande que un pisco, pero era con cara de mujer, pero que era feo. Y lo que más me causa impresión es que él, según lo que dice, es que el bicho ese, cuando se le acercó y lo privó, le hacía am, am, am. Eso era lo que el ruido que hacía el bicho ese. Bueno, ¿por qué me impresionó eso? Porque resulta de que después yo salí de mi servicio militar y incluso volvieron a repetir. Yo creo que todo el mundo ha escuchado eso y ha visto cuentos de los hermanos Grimm. Sí. Hay un capítulo del cuento de los hermanos Grimm en donde hay una bruja que coge a 3 hermanos y bueno, a uno lo convierte en ballena, al otro lo convierte en pájaro y hay uno que se vuela. Y que el man en medio del bosque está corriendo y lo que más me causa impresión es que, o sea, se me vino a la cabeza lo que le pasó a mi curso esa noche, porque pues, en los muñequitos, cuando la bruja va persiguiendo al muñequito, hace el mismo sonido. Qué casualidad, o sea, yo cuando escucho eso, que la bruja en los muñequitos emite el mismo sonido que le emitió el bicho ese a mi compañero en el 2005. Yo dije, o sea, el man lo que nos estaba diciendo no era mentira, porque precisamente en el capítulo, es una televisión, la bruja ahí en el capítulo emitía el mismo sonido que mi compañero nos comentó hace muchos años en el 2005. Entonces, la verdad, fueron muchas historias paranormales que nos pasó en esa base y la verdad, a los que le recibimos también, porque pues nosotros llegamos a esa base y el contingente que soltó, pues ellos contentos porque se veían y lo primero que nos dijeron, ustedes acá la van a pasar mal todas las noches. Un hombre que asegura encontrarse con el mismísimo demonio. Sí, un soldado que dice que se encuentra con el mismísimo demonio. ¿Les está gustando este programa? Este es un programa especial en el que presentamos varios testimonios y casos de encuentros extraordinarios entre espíritus y seres de otros mundos con militares. Continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Militares en toda América Latina están allí en las montañas. Hemos escuchado historias asombrosas de militares. Si usted está en este momento manejando su automóvil, si ha llegado hasta este punto, le pido a usted de verdad que escuche este último testimonio. Realmente para mí es asombroso. No voy a hablar mucho, no voy a decir nada más porque quiero que usted escuche de la voz de esta persona lo que vivió mientras era militar activo. Evidenciamos 10 personas, no fueron 2 ni 3. Y abajo, en un peñasco, no muy grande, se veía una señora. Y ya eran las 6 de la tarde, ya iba a caer la noche. Y le preguntamos que qué hacía allá. Nos decía que se había quedado lavando ropa, que se le había hecho muy tarde y que por mucho dolor en los pies que no podía subir la montaña. 6 de nuestros compañeros se quedaron arriba en el filo y 4 bajamos a subirla. 2 compañeros la cogieron y la empezaron a subir y nosotros 2 nos quedamos por el lado como haciendo guardia y cuando íbamos subiendo y llegamos al final, Dani, no me vas a creer, ¿Qué pasó? llevaban era una piedra ¿Qué? y todos los 10 la vimos. O sea, lo que llevaban era una piedra. O sea, lo que habían capturado se transformó en piedra en el camino. Sí, en el camino llegamos y cuando llegamos ellos 2 llevaban era una piedra. ¿Y qué dijeron ustedes o qué piensan? ¿Qué sucedió? Pues, ya no, fue algo como increíble y todos quedamos como en shock y en el momento no hablamos del tema, pero después cuando empezamos a caminar, a seguir patrullando, empezamos todos como, venga, esto, ¿qué nos pasó? Pero fuimos todos los 10 los que vimos, ¿qué fue esto tan impresionante? Un soldado que captura una persona, captura a alguien y de repente cuando están subiendo por una montaña se dan cuenta que no es una persona, que lo que llevan es una piedra. Realmente es extraño todo esto, realmente es raro, pero bueno, son historias paranormales que escuchamos acá, que sacamos de diferentes canales.
solo para ustedes en esto que se llama los audios de Cruz Escribiente. Pero bueno, seguimos adelante con este programa especial de encuentros de militares, encuentros de soldados con lo desconocido. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de encuentros con militares. Esta vez no me voy a alargar mucho, solo quiero decir que si llegaron hasta este punto, les digo que muchas gracias, que tenemos un libro oficial que se llama nada más y nada menos que Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ahí contamos historias asombrosas. Les cuento, por ejemplo, la historia de que hubo un color que le gustaba muchísimo a Pablo Escobar, pero que dicen que tiene connotaciones esotéricas. Y lo encontré porque cuando ustedes ven la foto de cuando murió Pablo Escobar, que murió en un techo en Medellín, él estaba vestido con una camiseta azul y un jean y estaba descalzo. Estaba bastante obeso. Y también si ustedes ven las fotos de su entierro, tenía también una camiseta azul y un jean azul. ¿Saben qué significa ese color? ¿Saben lo que él hacía en ese color? ¿Saben que sus carros eran de ese color azul? ¿Saben cuál es el significado místico, profundo de ese color y de lo que él hacía? Ahí está, en ese libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería está disponible en cualquier librería del país. Ya para finalizar, solo quiero contarles más bien tres frases de uno de mis filósofos favoritos, del señor Sócrates. Sí, 3 frases de Sócrates que los va a hacer pensar, reflexionar. Hoy no va a ser algo largo, hay 3 frases puntuales y quiero hablar de él porque es uno de los que a mí siempre me llamó la atención cuando estaba en el colegio, en la universidad. Y bueno, vámonos a las 3 frases o las 3 citas que para mí son más trascendentales de uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. El conocimiento empieza con el asombro, ¿sí? Dice Sócrates que en sentir esa punzada, esa necesidad de asombrarse de algo, empieza la realidad que no entendemos y empieza esa realidad a ser analizada. Para Sócrates, aquello que nos impulsa a tener conocimiento es entender eso que no podemos comprender y que nos asombra. El conocimiento empieza en el asombro. Bueno, la segunda realmente me parece increíble. Habla para que yo pueda conocerte. El modo de ser de cada persona y el modo con el que se ve el mundo puede conocerse mediante el diálogo, el contexto en que 2 personas se relacionan, cómo formulan preguntas. Para poder conocer a la otra persona hay que hablar, hay que dialogar. Por eso yo les digo, hay que dialogar en la vida y hay que expresar las cosas. A mí me costó mucho, yo al comienzo no era bueno en eso, pero cada vez he mejorado un poco más y eso me ha hecho mejor persona. Habla para que yo pueda conocerte. Y la última frase de hoy, y la última, bueno, por ahí me pidieron 4, entonces vamos a hacer 4. La penúltima frase de hoy es la siguiente. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Y esto sí es brutal. Escuchen otra vez. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes absolutamente nada. Una de las frases más conocidas de Sócrates expresa la humildad, expresa lo que somos los seres humanos, unos ignorantes eternos, realmente asombroso. Y lo vuelvo a repetir, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Y vamos ahora sí con la última. No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. La amistad se cultiva, la amistad se riega, la amistad es afecto. Si uno deja que pase el tiempo y una relación se deteriora, es como un camino que se llena de pasto, se llena de árboles, se llena de maleza y después no lo podemos volver a encontrar. A todos ustedes muchas gracias. Hoy no hemos alargado tanto este final. Quiero decirles que si les gusta, vuelvo a recomendarles nuestro libro Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería si está en Colombia, pronto en México. Y si no, lo pueden buscar allí en Busca Libre o también en Amazon.
A ustedes, como siempre tengo que decirles lo que de verdad digo de todo corazón. A ustedes estén donde estén. Yo, de verdad, yo, Esteban Cruz, quiero decirles que yo los quiero mucho.